Saludo nuevamente a todas y todos en este 72º testimonio a título personal y 21ª entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. Hoy nos da mucho gusto recibir en este espacio al licenciado Florentino Castro López, comisionado de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y hablar del licenciado Florentino Castro López es hablar de un político profesional en toda la extensión de la palabra, que desde hace más de 40 años ha entregado sus habilidades, sus competencias al servicio público. Y daré tan solo algunos ejemplos de ellos. En el tema educativo, ha sido profesor en diversos niveles educativos, en Sinaloa desde secundaria hasta el nivel superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Puebla, en Hidalgo, así como en el ITAM y en la Universidad Iberoamericana en el Campus Santo Ángel. Ha sido también, por supuesto, legislador, delegado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, delegado de Iztapalapa en el entonces Distrito Federal, secretario de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa y subsecretario también federal en la Secretaría del Trabajo. En el ISSSTE fue director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y director general de la institución. Actualmente, como mencionamos, es comisionado en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, así que como pueden observar, sus habilidades, sus competencias y su experiencia laboral en áreas de salud, de educación y su participación en las políticas públicas en sus diferentes encargos lo hacen más que una voz autorizada. Sea usted bienvenido, jefe, a este espacio, licenciado Florentino Castro López. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, jefe. Y en este sentido, déjeme platicarle que en este espacio han estado muchos expertos como usted y la conversación siempre es de acuerdo a las habilidades y competencias relacionadas sobre todo en este momento con la pandemia de la COVID-19. En su caso, si me lo permite, iniciaremos por su experiencia en el ámbito educativo, en donde usted ha participado desde ser alumno, maestro, prácticamente en todos los niveles educativos, así como secretario de Educación de su estado y actualmente comisionado de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Comisión que, por cierto, en este 1 de octubre se cumplen 2 años como un organismo público descentralizado, el cual es no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, pero sobre todo con decisión y gestión, que además tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Es en este contexto educativo, licenciado Castro, que las características propias de la pandemia le han dado gran visibilidad, no solo a los temas propios de las afectaciones ocasionadas por la enfermedad en la salud individual y también en la salud pública, sino sobre todo también efectos en la educación. Y así hemos visto desde el impacto del confinamiento en los niños, en jóvenes escolares, en el mismo personal docente, y hemos visto la capacidad de adaptación que tenemos para dar clases, para recibirlas a distancia como nunca. Y también hemos observado cómo en este mundo se han tomado decisiones de cerrar y de abrir escuelas de acuerdo a la evolución en el tiempo de la enfermedad, ya sea el grado de vacunación que se tenga, etcétera. En este sentido, licenciado Florentino Castro, ¿cuál es su reflexión en esta primera pregunta, con un enfoque, si me lo permite, global en el mundo, sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la educación y qué es lo que hemos aprendido de ella? Bueno, es muy difícil en una pandemia del tamaño de esta que todavía estamos viviendo, pensar que a alguien le fue bien en la etapa de la pandemia. A nadie le fue bien. En materia educativa, hubo líneas que un poco identifican la reacción de los sectores educativos de todo el mundo. La educación a distancia y la educación a distancia y la educación cerrando las escuelas, que fue una de las decisiones que más menos tomaron los países. Se impulsó la educación a través de medios tecnológicos y se decidió cerrar o no las escuelas en el mundo. Digamos que estas fueron las, además de las medidas sanitarias más o menos universales, la sana distancia entre los niños, el cubrebocas, el aseo de manos, etcétera. Todo esto que conocemos. Yo le diría que en México, cerrar las escuelas fue de entrada una medida sanitaria muy radical,
muy radical. El secretario de Educación Pública un día anuncia desde Puebla que se cierran todas las escuelas del país. Y con esta decisión se logró inmovilizar a muchísimas mexicanos, los niños, los jóvenes, los maestros, los trabajadores de la educación. Fue una decisión sanitaria radical, hay que reconocerlo, que no siempre se tomó en otros países, ¿sí? En el nuestro, la decisión fue de estas características. Esta decisión de cerrar las escuelas, como cerrar el sector público en términos de labor y llevarse a trabajo a distancia también el sector público, me parecen que fueron las dos medidas que para inmovilizar o para ayudar al control de la movilización de los mexicanos, estas dos medidas se tomaron y me parece que desde el punto de vista sanitario resultaron las dos radicales. ¿Qué pasó después con la educación a distancia? ¿Qué pasó con ella? Pues pasó lo que todos sabemos en México y en el mundo. Nos topamos con los grandes problemas que enfrenta la sociedad en su conjunto. Nos encontramos con la desigualdad como el obstáculo principal. No todas las comunidades están comunicadas, ni todos los niños tienen acceso a las nuevas tecnologías. No lo tienen por razones económicas, no lo tienen por razones de las comunidades en que vivan, de carácter técnico, pero ahí estaba el fenómeno de la desigualdad que se fue presentando prácticamente en todo el mundo. Pudimos tener una educación a distancia de muy buena calidad para unos niños, de muy mala calidad para otros niños. En México se intentaron, además del uso de instrumentos tecnológicos, pues se intentó la educación a través de la televisión, a través de la radio, a través de cuadernillos. Me parece que se hizo un esfuerzo de entrada, un esfuerzo importante en materia educativa. Ya al ratito analizaremos qué nos pasó con el encierro y todos los problemas que después enfrentamos a partir de esta decisión de cerrar todas las escuelas. Entonces yo diría, a nadie le fue bien en la pandemia, no hay manera que a alguien le vaya bien en una pandemia de este tamaño, con el gran desconocimiento que teníamos del tema, ¿sí? Con los gravísimos problemas para operar un esquema de vacunación universal y sobre todo cuando inventamos esquemas nuevos para tratar de vacunar y no aprovechamos experiencias como las que siempre hubo en México de que éramos capaces de vacunar a no sé cuántos millones de mexicanos en distintas etapas de la historia. Pero bueno, estos temas los veremos, estoy seguro, en otra pregunta, pero te diría que no le fue a nadie bien. La educación a distancia y el cierre de las escuelas como regla general en el mundo, menos radical, pero los que cerraron totalmente enfrentaron problemas socioemocionales con los muchachos o lo están enfrentando en este momento. Quienes no cerraron pusieron en riesgo y tuvieron problemas de contagio entre los maestros, entre los muchachos, entre los padres de familia. Entonces, digamos que más o menos este sería el panorama, pero el mundo encontró en la educación a distancia y el uso de las tecnologías y el cierre de las escuelas en la parte educativa como la aportación casi universal para enfrentar la pandemia. Déjeme tomar tres de las cosas que acaba de decir que me parece que hay que ponerle énfasis. Primero, es cierto que en esta pandemia a nadie le fue bien y lo dice usted con mucha claridad y con muchísima razón. Segundo, que el cerrar las escuelas, ya sea por una decisión sanitaria o por una decisión educativa para evitar, obviamente, que los niños y los maestros se contagiaran, es por mucho más que difícil. En este sentido, hemos tenido aquí la suerte de tener al exsecretario de Salud, a José Ángel Córdoba Villalobos, que como usted sabe, pues le tocó
a él enfrentar la primera pandemia de este siglo con el H1N1, y le compartí al público y a nosotros que la decisión más difícil que tuvo en ese momento el gobierno fue tomar la decisión de cerrar exactamente las escuelas. Y déjeme hacer una comparación, y eso que en el mundo en aquel momento hubo no más de 18,500 muertos, y ahora estamos hablando de casi 5 millones de personas, es decir, las dimensiones eran diferentes. Pero siempre tomar esas decisiones, pues son muy, muy difíciles. Y ahora en ese sentido, y si me permite enfocarlo del ámbito global al ámbito nacional, sabemos, como lo hemos mencionado, que esta pandemia y esas decisiones de la autoridad del cierre y de la apertura, ya sean por cuestiones sanitarias o por las mismas cuestiones educativas, pues ha tenido diversos efectos, ¿no? Y de acuerdo a muchas variables, ya mencionaba usted los tiempos, el conocimiento de la enfermedad, el grado de vacunación. Y es en este sentido, licenciado Florentino Castro, que cuál ha sido el impacto particularmente en México y cuáles son las acciones de mejora continua, sobre todo ahora usted que está como comisionado, para el sistema educativo post pandemia, y qué tanto somos armónicos, hablaba usted del mundo, qué tanto somos armónicos con lo que sucede en otras partes del mundo. Hay dos decisiones en materia educativa relacionadas con la pandemia que son las más trascendentes, digamos. Cerrar las escuelas y abrir las escuelas. ¿Sí? Pronto aprendimos que es más fácil cerrar escuelas que abrir escuelas. ¿Sí? Fue mucho más sencillo implementar a partir del decreto el cierre de las escuelas de todo el sistema nacional. Abrirlas generó un auténtico debate en los que participó la sociedad en su conjunto, pero en particular participaron los maestros y participaron los padres de familia. Entonces, ahí está la experiencia. Es mucho más sencillo cerrarlas que abrir las escuelas. Fue un verdadero, como tú seguramente lo observaste, un debate muy profundo sobre el tema de cuando íbamos a abrir las escuelas. Pudimos avanzar en la apertura de las escuelas cuando el gobierno decidió, me parece que un poco tarde, dejar la decisión del cierre y sus características en manos de las escuelas mismas, de los padres de familia, de los directores, de los maestros. Cuando la idea era todos regresamos tal día a tal hora y regresamos parejo, el debate no fluía. Estaba entre que sí o que no, de que sí era muy riesgoso, de que no era riesgoso, etcétera, y no avanzábamos. Finalmente, el gobierno mexicano decidió flexibilizar y decir, vamos resolviendo escuela por escuela, municipio por municipio, región por región, que los maestros opinen, que puedan utilizarse de manera alterna métodos presenciales y educación a distancia, que pueda permitirse que unos niños vayan un día y otros niños vayan otro día, que se pueda permitir que las clases se tomen lo más al aire libre posible. Entonces dejamos a las escuelas y me parece que finalmente ha ido teniendo éxito este regreso a clases porque no se hizo un regreso a clases a rajatabla como al principio se planteaba. Me parece que cuando la comunidad pudo actuar, se empezaron a flexibilizar las cosas y el regreso resultó menos traumático de lo que todos esperábamos. Pero me parece pues que en México cerrar las escuelas y abrirlas fueron los dos acontecimientos más importantes que el sector educativo tuvo en materia de la pandemia. Y sin duda decisiones difíciles. Nuevamente vuelvo a comentar a gente que ha estado aquí, al igual que usted como experto, platicando de la pandemia, y tuvimos la suerte de tener también al doctor Reyes Tamés, exsecretario de Educación Pública, y quizás la diferencia en el tiempo, ahora déjeme ponerle énfasis, ha sido la duración. Aquí ya estamos hablando casi de 2 años escolares en donde hemos estado en medio de la pandemia, y eso en ciclos que, por ejemplo, en la secundaria o en la preparatoria duran 3 años, hablarían que gran parte de ese proceso se vivió con estas características, y por ello el impacto.
Y acaba usted de tocar un tema muy importante, que son las condiciones que ha provocado en los alumnos, pero también en el magisterio, en los maestros, las condiciones de aislamiento. Y sin duda por eso son estos testimonios para dejar al final lo que está pasando, porque sin duda no será la última pandemia. Y en ese sentido quiero profundizar un poco, jefe, con lo siguiente. En su experiencia, también ha sido, por supuesto, haber sido delegado político en Iztapalapa, una de las delegaciones pues más con mayor número de gente en el país. Fue legislador en 2 ocasiones y todavía se le recuerda además con mucho cariño en el sistema legislativo. Y entonces, por un lado, ha estado aplicando las políticas públicas y por otro lado, participando en la creación o modificación de leyes en nuestro país. Y es en este sentido, en el mundo, habrá que observar el valor que tiene hoy el marco normativo, la distribución de los ingresos, que es todo un tema, de los egresos y de la misma aplicación de la ley, porque eso es muy importante y creo que esta pandemia ha permitido dar foco de visibilidad al impacto que ha tenido la aplicación de las normativas en todos los sentidos. Así que la última pregunta, si usted me lo permite, licenciado Florentino Castro, es, ¿cree usted que la pandemia por COVID-19 y sus impactos en casi 2 años sea ese catalizador que necesitan los poderes legislativos del mundo para legislar y reglamentar sobre todo el quehacer en estados de emergencia, pero con una visión global, sobre todo considerando que por desgracia, como decíamos, esta no será la última pandemia que sufre el planeta? ¿Cuál sería su reflexión con toda la experiencia que tiene el licenciado Florentino Castro? Solamente te diría antes de contestarte esta pregunta, porque me preguntaste los efectos. Te doy 2 cifras que nos dicen el tamaño de los efectos. El INEGI hizo un estudio. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, lo dio a conocer el día del debate del regreso a clases, que participó en una conferencia de prensa con el presidente de la República, y nos dio 2 datos que nos dicen el tamaño del daño de la pandemia en el sistema educativo mexicano. 5.2 millones de niños abandonaron la escuela. No habría que tener otro dato más que este para darnos cuenta el tamaño del daño de esta pandemia sobre nuestros muchachos. Y hay otro, 373,661 embarazos en niñas adolescentes, muchas de ellas menores de 14 años. El estudio del INEGI y la misma presentación del subsecretario de Gobernación atribuían al encierro este tipo de daños. Yo creo que el encierro y a la pandemia en su conjunto, pero pensar que 5.2 millones de niños dejaron la escuela nos habla del tamaño de la pandemia. Yo creo que no solo el Poder Legislativo debía ir a la fuente real. Cuando uno estudia leyes, se le dicen que el derecho tiene muchas fuentes para nacer. Una de ellas es la fuente real. Y no hay fuente más real que esta pandemia que mató a tantos mexicanos, para llevar a los señores legisladores a meterse al tema de la pandemia y ver qué tienen que hacer desde el punto de vista legislativo para mejorar los mecanismos de reacción y que la ley facilite y no sea un obstáculo. Me parece, pues, que los legisladores, la sociedad en su conjunto, tendría que ser otra el día que regresemos a la normalidad plena. Si no somos otra sociedad, de nada habrá servido esta dura lección que nos puso la vida. Entonces yo creo que las comisiones de salud, de seguridad social, de educación y las mismas comisiones que tienen que ver con la distribución de los recursos financieros del que disponen cada año los señores diputados como facultad exclusiva de ellos, debían, a la hora de tomar decisiones legislativas o de distribución de recursos, de voltear. ¿A qué nos pasó la pandemia? Con la pandemia, ¿dónde están los que más sufrieron o sufren? ¿Y qué tenemos que hacer para
que en otra, que espero no llegue pronto, con esta es suficiente, la capacidad de reacción del país sea más rápida que la actual. Yo quisiera decirte, y no te lo digo porque seas médico, que los habitantes del mundo en general estamos gratamente sorprendidos, los que conocemos el sector salud no tanto porque sabemos de qué se trata, de la reacción de los médicos del mundo en México. Digo, del mundo y de México. Me parece que lo que hicieron los médicos, las enfermeras y los trabajadores de la salud para enfrentar a este monstruo desconocido, muchas veces con muy pocos recursos, debía ser un elemento sustancial para que como sociedad en su conjunto cambiemos y que los señores legisladores tomen la parte que les toca y puedan impulsar reformas en todos los campos que le permitan al país enfrentar con mayor certidumbre, pues esperemos que no otra pandemia, pero las circunstancias que están por venir. Muchas gracias, doctor. No, hombre, al contrario, y déjeme darle visibilidad a este dato que usted bien nos indica, que es contundente, de 5.2 millones de niños que abandonaron la escuela. Es brutal en un país que requiere, por supuesto, esta característica de formación en los menores. Es brutal el número que nos da de más de 373,000 personas, mujeres, niñas que tuvieron embarazos adolescentes, por lo que, por supuesto, usted inició la entrevista diciendo que esta pandemia no ha traído nada bueno y que nos ha ido mal prácticamente a todos en su contexto. Pero déjame también redondearlo con lo que usted dice, que no hay mal que por bien no venga, y quizás este mal que por bien no venga es que le ha dado visibilidad a grandes áreas de oportunidad para que todos, porque también acaba de mencionar este ejercicio de corresponsabilidad en todos, en el poder legislativo, por supuesto en el ejecutivo y por supuesto en la población en general, para que esto vuelva a suceder. Decía que ojalá y no viniera pronto, pero pues la primera pandemia del siglo XXI fue hace un poco más de una década. Ahora viene y no sabemos en cuánto tiempo pudiera venir la otra, que a lo mejor viene o muy corto o ojalá muy lento, pero por eso la insistencia en este sentido, el que usted bien hace, que todo el mundo debiera de abrir los ojos para podernos preparar. Jefe, licenciado Florentino Castro, y le digo jefe porque pues tuve la fortuna de ser director médico en el ISSSTE cuando usted era director general, y eso pues nos une por esa institución que, por cierto, en este mes de octubre es el Día del Trabajador del ISSSTE, cumple su aniversario, y un abrazo a todos ellos, y aprovechando el mismo reconocimiento que usted hizo para hacer un reconocimiento a todo el personal de salud, no solamente los médicos, las enfermeras, a todos los que nos dedicamos a ello, incluyéndolo, pues por el gran trabajo que se ha hecho antes y ahora. Y no me queda otra cosa más que agradecerle, jefe, la entrevista y preguntarle si quisiera usted agregar algo más antes de despedir. El agradecido soy yo. Yo como mexicano aspiro que esta sociedad ya haya aprendido la lección y que todos estemos dispuestos a modificar hábitos, a modificar formas de vida, a modificar la manera en que nos relacionamos entre nosotros. Y yo espero que dentro de esos mexicanos estén los legisladores por la preocupación que tú planteabas, que necesitamos normas que faciliten la capacidad de reacción de un país del tamaño del nuestro. Muchas gracias, doctor. Al contrario, licenciado Florentino Castro, muy agradecido por la entrevista. Muchas gracias.